Hola, ¿qué tal, distinguidos alumnos? Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días, dependiendo de la hora que vean este video. Siempre agradezco bastante la atención a este canal y a estos videos, tanto a la unidad académica de aquí como a las unidades académicas externas que nos ven y nos escuchan en otros lugares. El día de hoy vamos a ver un tema bastante interesante, bastante importante de lo que es la parte del cálculo, si no es que tal vez podríamos decir que es la razón del cálculo en la vida actual. Dentro de las cosas del cálculo hay problemas que ustedes han visto todos los días y voy a empezar platicando sobre el tiempo. El tiempo principalmente hemos platicado, no sé si en este curso o en el anterior, que el tiempo solo es una medida que el hombre ha puesto. Realmente el tiempo no existe, sino simplemente lo hemos hecho para poder medir algo. Y si se dan cuenta, ahora que están llevando el curso de física básica o su curso de física que estén llevando, se han dado cuenta que todo tiene una medida para poder tener algo en el planeta, de poder comparar con otra cosa. Yo no encuentro y no puedo imaginar ninguna actividad en todo el planeta, en todo lo que conocemos habitualmente, que no se pueda medir. Piensen en algo y vean que todo es medible. Cualquier cosa que ustedes se imaginen que conozcamos es medible. Bueno, entonces vamos a platicar de cuando el tiempo varía. Por ejemplo, acá tengo un reloj, vamos a ampliarlo un poquito para que nos vaya llevando la secuencia de lo que quiero contarles. Por ejemplo, se han dado cuenta que algunos problemas más importantes del cálculo son aquellos los que en el tiempo la variable independiente es la que cambia. Y también hemos de pensar en algunos valores como otra cantidad cuando el tiempo cambia. Por ejemplo, no sé, algunas cosas crecen con el tiempo, uno va creciendo, cuando uno nace va creciendo, pero también hay unas cosas que también se empequeñecen. En algunos ejercicios del curso anterior de precálculo vimos, por ejemplo, que a cada cierto tiempo las células o no sé, la parte radioactiva como el carbono 14 pues se va haciendo más pequeño. Entonces así hay cosas que crecen y que también decrecen conforme el tiempo. Por ejemplo, se me ocurre también la parte de que un tren viene y recorre desde su punto de partida y sigue aumentando a medida que pasa el tiempo y venga otra vez la palabra, el tiempo. Entonces, el tema de hoy, razón de cambio. Pero si es una razón de cambio, tenemos que hablar siempre con respecto al tiempo. Por ejemplo, si ustedes, acá donde yo estoy, hay bastantes árboles. Y me pongo a pensar, los árboles grandes han crecido con el paso de los años. ¿Qué crece a mayor velocidad? Por ejemplo, una planta de 12 centímetros de altura, como cuando hacíamos aquellos experimentos en la escuela o en el colegio de los frijolitos y le poníamos la esponja o algodón, le echábamos unas gotitas de agua y empezaba a crecer. Esa plantita pronto tendrá 12, 14 centímetros. Y luego poder pensar que si no sea frijolito, si no es un ciprés, pues ya tendrá unos meses, unos metros en algunos meses, o quizá en algunos años ya unos, no sé, 14, 15 metros de altura. Entonces, en todos estos ejercicios vamos a utilizar la palabra velocidad o tasa, pero no tiene nada que ver con, por ejemplo, lo que hablan tasa de natalidad o etcétera, bueno, o mortandad, en este caso, a la parte sanitaria que estamos viviendo actualmente en todo el planeta. Pero principalmente también podríamos hablar en cierta parte que es una tasa, porque por ejemplo, el día de hoy, si ustedes toman los datos, hay 900 y algo de casos positivos de tantos casos tamizados. Eso quiere decir que, por ejemplo, hicieron no sé, 3.800 pruebas. Y de esas 3.800 pruebas salieron solo positivas 900. Esa es una tasa de relación. Y si lo vamos midiendo con el tiempo, vamos a obtener una gráfica. Es lo que le llaman de aplanar la curva. Pero esa curva, déjeme contarle que lo vamos a volver a ver, primero Dios, tal vez no en mi curso, sino en el curso de estadística 1. Van a ver lo que es la curva de la normalidad, que así es como se comporta cualquier pandemia o epidemia, simplemente es un comportamiento natural. Y ahí viene nuevamente lo que yo quisiera que tal vez ustedes pudieran investigar sobre la ley de Vermont. En algún momento de la vida van a ver que todo eso se repite y es una constante que ocurre en todo el planeta y en todo el universo. Entonces, a esa parte de tasa es la que uno se refiere.
Y por ejemplo, no sé si a ustedes les ha pasado, pero dentro de los argumentos podemos decir, estamos cerca de la plaza y pasa un carro, pero con una gran velocidad, y entonces volteamos a ver, ala, pero qué velocidad, ¿verdad? Algunos dirán, chomín, la velocidad. Bueno, o por ejemplo, cuando una persona tiene mucho dinero y así empieza a gastar, a gastar, a gastar, a gastar. No sé si les pasó que en el colegio, en la escuela, siempre había un compañerito que tenía mucho dinero y empezaba a gastar, a invitar, a invitar. Pues podemos decir que él gasta a una velocidad exagerada. Pero entonces me pongo a pensar, ¿qué significa velocidad? Bueno, en estos dos casos que estamos platicando, podemos hacer una comparación mental de algo que está sucediendo y el tiempo que tarda en ocurrir. Oigan eso, y el tiempo que tarda en ocurrir. Todo ocurre, pero sin embargo va a pasar a su tiempo. Eso quiere decir nuevamente que cualquier situación la podemos medir conforme el tiempo. Cuánto crece, cuánto decrece conforme el tiempo. Por ejemplo, si un automóvil va, no sé, a unos 10 metros por segundo, se me ocurre, hacen un poco de mentalidad y están viendo que el delta de espacio con respecto al delta de tiempo es igual a la pendiente. Y ya se lo imaginaron, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué otra cosa se me ocurre? Bueno, vamos a ver. Solo estoy pensando qué cosas puedo explicarles. Vamos a ver. Ya, voy a poner esta otra interactividad que tengo. Y esta parte, vean cómo es el comportamiento conforme el tiempo. Lo voy a ampliar un poco. Miren cómo va cambiando. Miren cómo va cambiando esto y va teniendo algunas alteraciones conforme el tiempo. Así es como se puede transmitir la información en nuestro cuerpo humano. Por ejemplo, si una persona viene y los pasa rozando o golpeando en el brazo, en el momento que ocurre el golpe, ustedes dirán física, se me ocurre una de las leyes de Newton, acción y reacción. La misma fuerza con la que él está tocando es la misma fuerza con él tocó. Va, pero viene en nuestro cuerpo y a través de la parte sensitiva de la dermis le lleva los neurotransmisores al cerebro y se empiezan a comportar de esta forma. Empiezan a interactuar, 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 hasta en el momento que empieza a ocurrir la información y el cerebro la palabra se me fue, lo personifica, no, lo interpreta, perdón, lo interpreta con dos situaciones únicamente, electrónicas o eléctricas y químicas. Y se me viene a la mente una frase de una película algo retro que es Matrix, donde le dice uno de los protagonistas al protagonista principal, ¿tú crees que es la realidad? Si piensas que la realidad es sentir, oler, ver y mirar, y escuchar, la realidad entonces son simples interpretaciones eléctricas en nuestro cerebro. Eso es lo que es la realidad para nosotros. Si nuestra realidad se altera levemente, por ejemplo, un poco más de presión, un poco más de calor, la interpretación de nuestro mundo real va a ser totalmente distinto. Entonces, volviendo otra vez al tema, las razones de cambio en las ciencias naturales y sociales. Voy a pasar unas interactividades acá y vamos a ir viendo cómo es la importancia de conocer el cálculo a raíz del tiempo. Bueno, por ejemplo, acá tengo una bocina y tengo acá un pequeño sujeto. Mientras más lo alejo, imagínense ustedes que están, vamos a activar el audio y vamos a emitir un sonido. Si yo vengo y acerco un poco más a la persona, este va a tener una mayor intensificación. Pero vean cómo las ondas que son, esto solo es un pequeño tramo que miramos. Esto no sé si lo van a ver en alguna física, sino en la física 2 o en eléctrica 1 lo vamos a platicar nuevamente sobre las ondas sonoras. Esto no es un solo tramo, sino es parte de una onda circular completa. Es lo que está viendo, como esta bocina solo tiene dos cortes, así es como lo escucha. Entonces yo me voy alejando y la intensidad del sonido con respecto al tiempo, oigan, yo vengo y lo puedo acercar. Es más o menos como cuando ustedes ven una película y oyen que un carro pasó, pero solo escuchan, es una ráfaga que uno escucha. A eso se refiere con la intensidad del sonido con respecto al tiempo, y eso se mide en una escala decibélica. Ahora, ¿cómo lo escucha el oyente? Oiga.
cómo está el altavoz y cómo lo escucha el oyente. Si yo lo acerco, es más intensidad, ¿eh? Y si yo lo alejo, es menos intensidad. Y esto, el movimiento, es un movimiento con respecto al tiempo. Entonces es una razón de cambio también de una forma natural. Y así es como se comportan las ondas telúricas. Por ejemplo, algunos dirán cuando empiezan a ladrar los perros. Nosotros podemos escuchar en una frecuencia de 20 Hz hasta 20.000 Hz. Pero los perros pueden escuchar más fuerte, quiere decir arriba de 20.000 Hz o abajo de 4 Hz. Entonces cuando hay un temblor o un terremoto, ellos empiezan a ladrar y las personas dicen, ah, ellos pueden interpretar, pues realmente su oído está un poco más agudo que el de nosotros y pueden escuchar las ondas telúricas que viajan a raíz del tiempo. Oigan otra vez la palabra, a través y a raíz del tiempo. Nosotros podemos medir cómo están las ondas. Vamos a borrar la onda para que ustedes vean cómo se va moviendo conforme el tiempo. Le puedo cambiar de frecuencia, le puedo poner la amplitud. La amplitud es exactamente el mismo tema que vimos en la parte trigonométrica, lo que acompaña a la onda seno y coseno. Ahora imagínense que tenemos dos de estas. Vamos a poner el audio. Y aquí hay unas franjas negras y franjas blancas. Eso se le va a llamar la interferencia. Entonces cuando alguien haga un control de sonido en un concierto debe tener en cuenta esas ondas de interferencia. Si están muy lejos, él va a escuchar un sonido acá y es el mismo micrófono que está hablando, escucharía distinto. Ahora por deflexión, vean la onda incidente y aquí hay una onda reflejada. Y así es como se comporta físicamente las ondas. Y todo esto conforme el tiempo, ¿verdad? Ahora hay un tema muy importante, por ejemplo, la parte de la presión. Nuestro pobre, eh, nuestro pobre oído solo puede escuchar hasta una intensidad de presión, creo que 120 dB. Eso quiere decir en un concierto rock con bastante sonido y si no de tanta presión, vean aquí tengo la presión, vamos a subir un poco la frecuencia y la amplitud. Vamos a colocar y voy a remover la caja y vean lo que va a recibir el pobrecito. En este caso he removido eso y vean cómo está variando la presión. Es una presión, ahí va. Ahora vamos a ver cómo está el oyente. Y la presión ha cambiado conforme el tiempo. Entonces, para que puedan ver cómo se interpreta la parte de la razón de cambio en la vida real. Ahora, por ejemplo, tengo este personaje. Aquí tengo vamos a ver si me puede mostrar. Tengo la parte de los gráficos, le voy a dar play y se recuerdan como lo vimos en la posición. Entonces, el cambio o la razón de cambio de la posición conforme el tiempo, otra vez vuelvo a hablar sobre el tiempo, va a ser la velocidad. Y el cambio de velocidad con respecto al tiempo, pues va a ser la aceleración. Y nuevamente estoy hablando de una razón de cambio. Entonces quiere decir que la velocidad, así como lo vimos, va a ser la derivada de una posición, de una función posición. Y la aceleración va a ser la segunda derivada de lo que es la posición. Vamos a ver acá. Vamos a movernos. Acá está. Ya está moviéndose. Lo vamos a mover más. Vean cómo transcurre el tiempo. Miren. Y ahora se detuvo. Lo voy a retroceder considerablemente rápido hasta la posición 6. La velocidad fue una velocidad negativa y, perdonen, creo que quité la aceleración ahí. Ahí tengo la aceleración y vean los cambios. Una razón de cambio con respecto a la posición y la velocidad, una razón de cambio. Voy a hacer algunos cambios hacia adelante y hacia atrás para que podamos ver cómo se comporta la aceleración. Para acá, lo dejamos ahí un ratito. Vuelve a regresar rápidamente. Lo pongo acá. Ojalá que no se canse el pobre, pero ahí estamos. Y vean cómo son los cambios con respecto a la posición. Esos son los gráficos. Y acá pues teníamos cómo es el movimiento. Pero en los gráficos podemos ver la razón de cambio de una forma de movimiento de este personaje. Ahora vamos a ver cómo se desintegra conforme el tiempo algunas partículas. Entonces voy a restablecer los núcleos y voy a jalar el carbono 14.
Un momentito, por favor. Ahí está. Voy a darle play a esto. Y vean cómo tenemos de un 100% de carbono 14. Va transcurriendo el tiempo. En 5000 años tenemos aproximadamente la mitad. Voy a resetear nuevamente. Le doy play. Reset all. Le vamos a decir que sí. Y vamos de nuevo. Voy a tener partículas de carbono 14. Entonces vamos a ver cómo es la desintegración de la misma. Entonces vamos a soltarlos acá. Ahí está. Y ya tengo cierto porcentaje. Vean, tengo 100%. Y conforme va pasando el tiempo, vean, nuevamente estoy hablando de tiempo, tengo una razón de cambio de desintegración. Y estoy hablando de desintegración conforme el tiempo. Así es como se trabaja y así es como se comporta las partículas, ¿verdad? Esta tiene menos carbono 14 y aquí va aumentando la parte de nitrógeno. Y así es como se va midiendo la vida media de alguna partícula. Vamos a ir a otra interactividad. Y vamos a escoger, por ejemplo, tal vez esto. Vamos a plantar este árbol. Ahora veamos cómo es la situación de un árbol. Vamos a plantar un árbol. Acá está. Y vean conforme el tiempo. Eso solo es una simulación en la cantidad de años. Pero no precisamente un árbol tardaría tanto, ¿verdad? Sino vean cómo va creciendo conforme va pasando el tiempo. Voy a ir moviendo esto para acá. Llega un momento que es la cúspide. Es lo que hablábamos de la curva normal y nuevamente se vuelve a caer. Ahora viene la parte de desintegración. Vean, se desintegra, se cae y vean cómo está el porcentaje. Y empieza el carbono 14. ¿Cuánto es el comportamiento de la vida media? Miren cuánto tiempo va pasando, 2500 años, 3000, 4000, 5000, etcétera, ¿verdad? Y nuevamente tenemos una razón de cambio a raíz del tiempo. Así es como se comporta esto. Y conforme ha pasado el tiempo, así es como hemos tenido la forma de nuestro planeta. Ha ido cambiando, cambiando. Actualmente pues vivimos acá. Aquí está nuestro arbolito tirado. Y vean toda la vida que ha tenido conforme el tiempo. Nuevamente hablamos de tasa o razón de tiempo. Ahora lo que habíamos hablado hace un ratito sobre la neurona. Aquí tenemos la neurona y por ejemplo cuando recibe, así se comporta, miren, tranquilo, pasivo, recibe alguna información. Pero si yo recibo un estímulo, vamos a ponerle un estímulo, vean, y cómo se empieza a comportar la forma. Le vamos a dar un avance rápido para que vean. Voy a poner las cargas, las concentraciones y el gráfico de potencia, que es la parte importante que quería mostrarles. Vamos a estimular la neurona. Ahí hay un estímulo. Y vean conforme nuevamente el tiempo, cómo está cambiando. Aquí tengo la parte de potasio y la parte de sodio, que son dos componentes importantes para poder tener el control en el sistema neurálgico o neurológico. Cuando una persona fallece o está a punto de fallecer, tiene una baja de potasio. Y esa baja de potasio lo que incide es en que empieza a tener algunas alucinaciones. Y eso genera, según la parte de los estudios de tanatología, que es los estudios de la muerte, viene y empieza a generar un tipo de droga en el cerebro químicamente, que ya lo tiene el cerebro, que se llama DLL. Sí, DLL creo que es el nombre. Y eso lo que hace es empezar a tener sueños, como por ejemplo las partes más felices de la vida. Es un estímulo de felicidad que genera, aunque realmente la generación de la felicidad, así como la conocemos en la vida real, solo es un cambio entre la serotonina y la dopamina. Ese cambio entre esos dos genera lo que nosotros conocemos como la felicidad. Pero esa droga DLL prepara al cuerpo y a la mente para que fallezca. Eso quiere decir que van a tener recuerdos muy felices y eso sucede cuando pasa. Pero cuando una persona enferma, muy enferma, ya anciana, lo primero que tiene cuando empieza a fallar todo el sistema del cuerpo humano, empieza a fallar el potasio. Eso quiere decir que empieza a ver cosas, alucina cosas, oye cosas, pero es una baja de potasio y de sodio. Entonces es muy importante mantener el sodio y el potasio en nuestro cuerpo humano. Entonces voy a limpiar nuevamente. Vamos a poner el gráfico de potencial y vamos a estimular la neurona. Y vean, conforme va pasando el tiempo,
Miren, tengo una tasa de cambio. Si ustedes se dan cuenta, aquí realmente lo que estoy midiendo son pendientes positivas y este lado pendientes positivas, pendientes negativas. Y acá se vuelve a estabilizar. Voy a limpiar nuevamente. Vamos a estimular la neurona para que vean cómo es el comportamiento. Pendiente positiva, aquí en este caso es la pendiente igual a 0 y pendiente negativa. Y se vuelve a estimular. Y así es como se comporta nuestro sistema neurológico. Ahora, me voy a ir a la parte de colisiones. No sé si habrán llegado a ese tema en física, pero hay que recordar que hay dos tipos de colisiones, las elásticas y las inelásticas. Acá, eh, solo quiero ver si le di... Ahí está. Voy a darle stop a cada una de las interacciones para que no me afecte el resto. Ahí estamos. Entonces acá tengo este movimiento. Le voy a dar play, perdone, y va a empezar a interactuar. Acá tengo un termómetro, realmente es muy baja la temperatura porque solo tengo una colisión, pero voy a agregarle más colisiones. Entonces nos vamos a ir a esta otra parte y voy a poner varias moléculas a interactuar. Vean cómo se empieza a salir una por una. Y vean cómo es la energía potencial, la energía promedio y el total de energía, ¿verdad? Vamos a agregar más moléculas. Estoy agregando, la temperatura es bastante baja. Ahora, si yo vengo y a eso le agrego temperatura a esto va a tener una interacción un poco más rápida. Aunque creo que acá no es tanto el poder verlo. Pero por ejemplo, acá en la energía promedio total sí podemos visualizarla. Me voy a ir, voy a darle stop. Nuevamente siempre me confundo. Vamos a ver. Ahí está, stop. Y me voy a ir a la parte de los experimentos. Vamos a ver si aquí tengo lo que es la teoría de gases para poder explicar cómo es el comportamiento de un gas ideal, donde la fórmula, se recuerdan que es nRT, que es igual a PV. La presión por el volumen es igual al número de moléculas por la constante de los gases por la temperatura medido en kelvins. Bueno, vamos a irnos, acá está. Voy a darle reset a todo. Me voy a ir a esta presión. Yo quiero que vean cómo va cambiando la presión, cómo va cambiando la temperatura. Lo voy a poner en grados Celsius, que es una temperatura medición de temperatura como nosotros lo conocemos. Le voy a poner un contador de colisiones, cuántas veces chocan, y no le voy a agregar temperatura ahorita, sino después le voy a agregar temperatura. Entonces, solo que le voy a agregar moléculas. Ahí está. Bueno, imagínense que ustedes están en una habitación y en eso es un mes muy cálido, por ejemplo, marzo o abril, y ustedes están en esta habitación y vean cómo va a empezar a subir la temperatura. Le estoy subiendo un poco de calidez y el movimiento de moléculas es más alto. Y vean, es tan sensitivo que si yo le agrego bastante calor, empieza a generar bastante temperatura. Vamos a ver cuántas colisiones a la pared hay en este momento. Es exagerado. Veamos el cronógrafo. Ahora le voy a quitar, vean cómo sube el termómetro. Ahora le voy a agregar frío. Eso quiere decir que las moléculas van a empezar a moverse un poco más lentas conforme el tiempo. Nuevamente vuelvo a hablar del tiempo. Vamos a ver, mantener constante la temperatura. Vamos a ver, si mantenemos constante el volumen es isobárico y perdón, la presión isobárico, y si mantenemos la temperatura constante, isotérmico. Y vean cómo está el comportamiento. Y la presión es lo que uno siente cuando con una habitación hay mucho calor y ustedes no pueden dormir. Ya se ha pasado bastante la sensación térmica, entonces ya es un poco inconcluso o hay trastornos del sueño para poder dormir. Pero yo lo que quiero mostrarles con todas estas interactividades es sobre el tema del día de hoy, que son las razones de cambio en las ciencias naturales, y en un momento vamos a hacer algunos ejercicios y platicar sobre las ciencias sociales. Pero la importancia del cálculo, de la parte no solo de álgebra, anteriormente solo mirábamos álgebra, pero el poder conocer la manipulación o el cambio entre algunas características de pendientes positivas, pendientes negativas, conforme pasa el tiempo, ese es el corazón del cálculo y es el cálculo moderno. Tal vez antes Leibniz, Newton
eh, no sé, tantos matemáticos que hubieron, no tenían tal vez el alcance de ver lo que iba a funcionar en la parte de cálculo. Por ejemplo, en la transferencia de datos, una llamada celular a otro teléfono celular, si ustedes mandan un TikTok, si mandan un YouTube, si mandan algún GIF, algún sticker, etcétera, todo eso es una transferencia de datos con respecto al tiempo y es una forma de cálculo moderno. Entonces, esta parte de la unidad 3.7 es bastante interesante poder conocer las aplicaciones que uno tiene para la parte de cálculo. Entonces, voy a terminar las interactividades, me voy a ir a la pizarra y vamos a empezar a hacer algunos de los ejercicios. He encontrado algunos en una variedad de libros de cálculo, tanto en inglés como en español, y los que voy a explicarles hoy los he tomado de un libro del autor Hausler, de la editorial Wiley en Estados Unidos, que lamentablemente solo está en inglés y me lo comparten online los de la editorial. Entonces voy a sacar algunos ejercicios de ahí y esos son los que les voy a explicar el día de hoy, que son bastante interesantes, que lamentablemente nuestro libro de cálculo pues no los aborda, o si los aborda, pero de una forma distinta. Pero entonces voy a tratar de que sea lo más ameno posible el poder conocer estas interacciones con esto. También voy a tomar de otros libros de cálculo y no obstante también de nuestro libro de texto. Entonces me voy a ir a la pizarra y seguimos platicando del otro lado. Bueno, ya estamos de este otro lado de la pizarra. Aquí he copiado en la misma el enunciado de un primer ejercicio que tiene mucho que ver con las razones de cambio que estuvimos platicando y que incluso les dejé una hoja de trabajo dentro de la plataforma. Y voy a leer lo que dice. Dice, determinación de la velocidad promedio y la velocidad. Suponga la función de un objeto que se desplaza a lo largo de una recta numérica que está dada por, vamos a ponerla, S, perdón, creo que me está fallando, ahí está, S. Solo que voy a borrar esta parte porque no mucho me agrada cómo queda. Entonces vamos a poner que está dada por la función S, la cual es igual a un f de t, y esto es igual a 3t elevado al cuadrado. Por si no, creo que no salió bien ahí porque no tenía la parte de exponenciación, más 5, donde t está en segundos y es en metros. Estamos en el sistema internacional. Inciso A, dice, encuentra la velocidad promedio en el intervalo, y el intervalo va a ser entre 10 y 10.1. Entonces, para poder encontrar esa velocidad promedio, vamos a poner la fórmula acá. Primero voy a recordar que esto es un delta t, y el delta t va a ser igual al tiempo final menos el tiempo inicial, que es igual a 10.1 menos 10.0, que prácticamente estoy analizando 0.1. Entonces, para poder tener la velocidad promedio de la cual hablamos, este tema creo que también lo han visto en física, es igual a un delta S dividido un delta T, donde esto es igual a la función de T más delta T menos F de T, creo que ya se recordarán de esta fórmula, dividido delta T. Entonces, ahora con color negro podemos ponerle los valores y decir la velocidad promedio es igual a un delta S dividido delta T. ¿A qué es igual a eso? ¿Cómo podemos interpretarlo? Sería la función valuada en 10 más el intervalo de transcurrido de delta T, que es igual a 0.1, menos la función evaluada en 10. Y todo esto dividido por delta T. ¿Y cuánto vale delta T? Es igual a 0.1. Entonces ahora lo trasladamos a la función, que sería, vamos a ver, la función valuada en 10.1, porque básicamente esos 10 más 0.1 sería, vamos a ponerlo por este lado, f evaluado en los intervalos que me están dando sería 3 multiplicado por 10.1 elevado al cuadrado más 5, menos, voy a abrir un paréntesis simbolizando que voy a volver a evaluar la función, y me dice que la evalúe en 10. Eso quiere decir que sería 3 por 10 elevado al cuadrado más 5. Y todo esto dividido 0.1. Entonces ahora sí nos podemos ir a la calculadora.
Ya estando en la calculadora, pues ponemos lo que siempre agregamos, es una parte fraccionaria, donde tenemos 3 multiplicado por 10.1, todo esto elevado al cuadrado, más 5. Esa es la parte de la función evaluada en f de 10 más 10.1, más el delta. Ahora menos, voy a abrir paréntesis, 3 multiplicado por 10 elevado al cuadrado, que estoy evaluando la función en 10, más 5. Cierro paréntesis y todo esto dividido el delta, que es igual a 0.1. Entonces eso nos da igual a 60.3. Vamos a evaluarlo acá, 60.3. 60.3. Como es una velocidad promedio, eso quiere decir en el instante, en una pequeña razón de cambio, esto debería ser los metros transcurridos dividido segundos. Ahora, vamos con el inciso B. Y el inciso B dice encuentre la velocidad cuando t sea exactamente igual a 10. Bueno, entonces como hemos ya sabido que la primera derivada de una función de desplazamiento es igual a la velocidad, lo que vamos a hacer es lo siguiente, decir que la velocidad aquí es igual a ds, porque es un delta de desplazamiento dividido con respecto a qué variable. Correcto, no puedo hacerlo con respecto a x porque no tengo x en ningún momento de la función, sino lo que yo tengo es una función de t. Entonces lo que voy a hacer es un ds en dt, una derivación implícita. Entonces hago la derivación y me quedaría, como lo estoy haciendo con respecto a t y no tengo otra variable, pues está bastante fácil. Esto sería 3 multiplicado por 2 elevado a la t más 5. Entonces esto me quedaría 3 por 2 es igual a 6 veces t. Perdonen, tengo que borrar esto. No le voy a agregar el 5 porque la derivada de una constante es igual a 0. Entonces también voy a borrar esta parte. Simplemente solo me quedaría 6t. Entonces voy a evaluar la función b de t, que es igual a 6t, y la vamos a evaluar en lo que nos está pidiendo el ejercicio, que es evaluado en 10. Y me quedaría 6 multiplicado por 10, que es igual a 60. ¿Y qué dimensionales le pongo? Las mismas de la velocidad, conforme a los metros por segundo, que es nuestra velocidad encontrada. Bueno, y con esto hemos hecho nuestro primer ejercicio de esta situación. Ahora vamos a hacer otro y vamos a ponerle, vamos a ver, vamos a hacer una razón de cambio de precio con respecto a la cantidad, que eso es un tema importante para todos aquellos ingenieros industriales que van a tener que ver mucho con el sentido de cómo es el comportamiento de oferta, demanda y tener que ver la producción en la parte de las manufacturas. Bueno, me voy a ir a abrir otra pizarra adicional y vamos a comenzar a hacer este ejercicio. Bueno, nuevamente seguimos. Ahora vamos a hacer una razón de cambio platicando un poco sobre la parte económica y vamos a hablar de la función de demanda de un producto de un fabricante, y eso nos conlleva a platicar sobre la oferta y la demanda. ¿Qué es la oferta y qué es la demanda? Cuando hay oferta es porque un grupo de personas necesita o quiere cierto producto. ¿Y cuál es la demanda? Es ese mismo servicio que se pueda prestar a los usuarios. Entonces es una función. Y esa función la podemos poner acá como la función P, que es igual a 100 menos Q elevado al cuadrado. Entonces seguimos leyendo el enunciado y dice: la función de demanda del producto de un fabricante. Encuentre la razón de cambio. Oigan, nuevamente razón de precio del precio P. Esto es el precio por unidad respecto a la cantidad. Cuando hay exageradamente artículos en el mercado, lo que hacen es bajar el precio para que se pueda mover el producto. Por ejemplo, si alguien viene y cuando fue el inicio de la pandemia, ahí podemos ver cuál era la oferta y la demanda. Había demasiada demanda, quiere decir que muchas personas querían limón, y el limón llegó a costar hasta 3, 4 quetzales por unidad. Esa era la demanda que quería la gente, pero no había oferta. Eso quiere decir que no habían pocos limones debido a que eran los meses de marzo o abril, que no es temporada de los cítricos. Se han dado cuenta que previo a que comience el frío, el cuerpo humano y la naturaleza es tan sabia como Dios es tan sabio, y que de una vez prepara los niveles en las cantidades
de vitamina C en el cuerpo para que se mantenga. Pero déjenme contarles que también la vitamina C no se almacena así como yo voy a tomar 3 limonadas y me va a quedar la vitamina C dentro del cuerpo. No, no, no. Dentro del cuerpo, en la parte de los intestinos, está el intestino grueso y el intestino delgado. El intestino delgado, pues es el encargado de poder agarrar los nutrientes, por ejemplo, cuánto de triglicéridos, colesterol, proteínas, etcétera, lo que necesita el cuerpo. Pero el intestino grueso es el encargado de poder drenar. Él va a absorber los líquidos que necesita el cuerpo y va a segregar o sacar por parte de la vejiga y la uretra todo lo que no necesite. Es cuando se almacena bastante y ya les dan ganas de poder desechar eso que el cuerpo no necesita. Es el intestino grueso. Entonces, volviendo a lo que hablábamos en la oferta y la demanda, en la parte de la vitamina C, no es que se almacene. Yo tomo una limonada y me queda la vitamina C dentro del cuerpo. No, no, no. El intestino grueso viene, solo absorbe un poquito, saca el gasto necesario para el cuerpo lo desecha y nuevamente viene y sale todo lo demás. Entonces, en temporadas frías o previas a las temporadas frías, pues siempre es recomendable consumir bastantes cítricos para que el cuerpo humano mantenga altos esos niveles inmunológicos ante los cambios constantes de temperatura. Entonces, volviendo a lo de la pandemia, ahora es temporada de limones. Exageradamente, si ustedes van a la parte donde está el nuevo mercado, donde reubicaron a los trabajadores, a los vendedores, es exagerada la cantidad de limones que llega. Son camionadas. Y entonces ese valor del limón ya no vale los 4 quetzales cuando fue el inicio de la pandemia, porque la gente tenía una necesidad de poder solventar supuestamente la vitamina C para compensar todos los malestares que daba la enfermedad, y ahora hay tanto limón y la parte social cognitiva de las personas ha bajado. Ahora, cuando comenzó la enfermedad en marzo, el miedo era altísimo y los casos eran pocos. Al día de hoy creo que habrán unos 64 o 65 mil casos y el miedo a la enfermedad ha bajado. Entonces vean cómo al inicio era exagerado el miedo y habían pocos casos. Ahora hay 65 mil casos y el miedo es muy bajo. Entonces las personas ya no están pensando en consumir vitamina C a través de los limones, cuando en marzo o abril pagaban hasta por comprar en farmacias vitamina C. Entonces ese concepto de la oferta y la demanda es la que ha cambiado. Y aquí tenemos una fórmula que es el precio es igual a 100 menos Q de determinado producto. Si se dan cuenta, esto es una parábola y es una parábola negativa. Si yo hago más o menos el esquema, solo estoy visualizando, eso va bajando conforme va teniendo la oferta y demanda del producto del precio. Entonces, para que vean cómo es el comportamiento de mercados a través de la parte de cálculo. Bueno, dice, encuentre la razón de cambio del precio por unidad con respecto a la cantidad. Si me están hablando de razón de cambio, yo sé que me están pidiendo, ¿qué cosa? Correcto, un dp en dq. Y si es eso, la derivada de 100 pues es igual a 0 y la derivada de esto sería 2 veces Q. Ahí está de fácil lo que nos están pidiendo de oferta y demanda. Tan sencillo, ¿verdad? ¿Qué tan rápido está cambiando el precio con respecto a Q? Es igual a 5. Si se dieron cuenta, esta pendiente, la que está acá, es negativa, dado que esta parábola es negativa. Por lo tanto, el precio va a ser negativo. Entonces sería 2 multiplicado por 5 y esto es igual a menos 10. Entonces la derivada, cuando esto sea igual a 5, vamos a hacer un trazo por acá. Y digamos que acá tenemos 5 y más o menos hay un decaimiento. Entonces la parábola es igual a un valor negativo que es igual a menos 10. Solo un pequeño, yo creo que fue más la explicación de la pequeña parte de cálculo, pero así es como se comportan esas razones de cambio. Vamos a hacer otros ejercicios más. Bueno, vamos a seguir con este otro ejercicio y este es razón de cambio de inscripciones, es de una parte escolar. Vean, dice un sociólogo estudia varios programas que pueden ayudar en la educación de niños de edad preescolar, eso quiere decir antes de la primaria, en cierta ciudad. El sociólogo cree que X año, solo para que se den cuenta, un sociólogo está viendo matemáticas y estamos viendo razones de cambio para ver que la matemática tiene influencia y el cálculo en cualquiera de las áreas que ustedes se pueden imaginar. Entonces dice, el sociólogo cree que X años después de iniciado un programa,
Es decir, por ejemplo, yo inicio cierta formación o abro un colegio, un liceo, cualquier actividad educativa y quiero analizar cómo es el comportamiento de las inscripciones, lo podemos hacer. Aquí el sociólogo formula que tiene la función f de x, vamos a colocarla acá, nuevamente f de x es igual a 10 novenos de 12x menos x elevado al cuadrado, y lo va a hacer en un análisis temporal de 0, quiere decir que desde que inicia el programa hasta 12, donde esto está delimitado en años. Entonces vamos a poner que esto está delimitado en años. Y dice, ¿cuál es la razón a la que cambiaría la matrícula? La matrícula es la cantidad de personas que se inscriben en un lugar. Por ejemplo, en la carrera de ingeniería que iniciamos en el 2013, el primer ingreso, la primera vez que se inscribieron alumnos, es decir, primer ingreso del 2013, aproximadamente habían 110 alumnos, aproximadamente. Ahora vamos a poner la cantidad de este año, que fue 2020. Y pues para la matrícula de este año, el año 2020, pues ahora tenemos dos secciones. Juntando la sección A con la sección B, aproximadamente llegamos a 186 alumnos, aproximadamente. Entonces, esa es la matrícula de la cual hablan en este ejercicio, la cantidad de alumnos que entran a alguna formación o programa. Por ejemplo, ingeniería realmente es una formación y un programa de licenciatura en ingeniería, dependiendo de la carrera que tomen. Entonces, a eso se refiere con la matrícula. Entonces, cuando nos están hablando de la razón, básicamente nos están hablando de la pendiente o la razón de cambio. Entonces, nuevamente voy a copiar acá la función f de x es igual a 10 novenos multiplicado por 12x menos x elevado al cuadrado. Al hablar de la razón voy a sacar la primera derivada de la misma para ver cómo es el comportamiento o la velocidad a cómo se comportan las matrículas. Entonces esto, como es una parte constante, la puedo dejar acá y hacer la multiplicación de las derivadas. La derivada de 12x pues básicamente es 12. La derivada de x elevado al cuadrado, pongo el negativo y sería menos 2 veces x. Ahora, ya tengo cómo se comporta la razón. Y dice que ahora, después de 3 años de iniciado el programa, ¿cómo sigue esa razón? ¿Será que ha subido o ha bajado? Entonces, para el inciso A, lo voy a evaluar. Entonces, la primera derivada, valuada en 3, porque están diciendo que es igual a 3 años. Entonces, vamos a poner 10 novenos de 12 menos 2 multiplicado por 3. Cerramos paréntesis y voy a conservar los 10 novenos que tengo acá, multiplicado por 12 menos 2 por 3, esto es igual a 6. Hacemos nuestra parte algebraica, 12 menos 6 es 6. 6 por 10 es 60, 60 novenos. 60 novenos. Eso quiere decir que es igual a, vamos a ver, la tercera parte de 60 es 20, la tercera parte de 9 es 3. Eso quiere decir que lo puedo descomponer en 3 enteros y vamos a ver, sí, 3 enteros multiplicados por 2 tercios. Entonces voy a borrar esta parte, solo estaba haciendo mi cálculo mental, disculpe. Entonces 20 tercios es igual a decir 6 enteros más 2 tercios. Si no están acordes a la respuesta, este 6 yo lo puedo poner como 18 dividido 3 más 2 tercios. Hago la sumatoria del denominador, esto es 3, 18 más 2 es igual a 20. Por eso es que me sale 6 enteros, 2 tercios. A eso se refiere. Pero, ¿qué es ese valor? Ese valor son las inscripciones a razón. Vamos a ver la cantidad. X está en miles. Eso significa que la primera derivada evaluada a los 3 años nos ha salido 6.000, 2 tercios, vamos a poner aquí, de miles de niños. Si ustedes quieren hacer la parte decimal,
Vamos a irnos a la calculadora. Abrimos la calculadora y sería 20 tercios. 20 dividido 3, que fue lo que nos dio 6 enteros, sería 6. Lo voy a multiplicar de una vez por 1000 porque estamos hablando de miles. Sería 6666.67 niños que están en esa matrícula. Bueno, ahora vamos a ver, esa es la razón de cambio por año, no es la cantidad, así como lo hacíamos en la mate de álgebra, que podíamos evaluarlo y nos salía un número. Esta es la razón de cambio, es cuánto está cambiando con respecto al año la matrícula de los niños. Ahora nos vamos a ir al inciso B, y en el inciso B vamos a hacer lo mismo, solo que lo vamos a evaluar 9 años después. Eso quiere decir que sería la primera derivada de 10 novenos multiplicado por 12 menos 2 multiplicado por 9. Me voy a ir a la calculadora y vamos a poner siempre la parte fraccionaria. Ya no lo voy a hacer aquí a mano, sino preferible con la calculadora. Esto sería 12 menos 2 por 9, esto es igual a 18. Y me da un valor de menos 20 tercios. Menos 20 tercios. Entonces vamos a poner menos 20 tercios. Y si se dan cuenta es el mismo valor, solo que ahora una parte negativa. Y sería igual a 6 enteros, 2 tercios. Y estamos hablando siempre de miles de niños. Entonces ahora tenemos que sacar una conjetura. Cuando habían pasado 3 años, lo estamos viendo desde el punto de vista social, no desde el punto de vista matemático. Solo vamos a ver el análisis de números. Primero, cuando pasaron 3 años, la razón de cambio era 20 tercios o 6 enteros, 2 tercios positivos. Vean, la pendiente en este punto es positiva. Y luego, pasados 9 años, lamentablemente ahora es negativa. ¿Qué significa eso en el inciso B? Significa que está decreciendo. Eso quiere decir, nuevamente, si se dan cuenta, es una parábola. Vamos a ir a la parte de la calculadora y vamos a sacar esta función para ver cómo es el comportamiento a los 9 años. Ya aquí en la calculadora nos vamos a ir a la función. Vamos a borrar lo que teníamos anteriormente y vamos a colocar. Sería nuevamente una parte fraccionaria. Vamos a poner 10 novenos. Todo eso multiplicado por 12. Voy a poner la primera función que sería 12x. Perdón. 12x menos x elevado al cuadrado. ¿No? Le damos igual y le damos graficar. Tengo un error, no sé cuál sea el error, vamos a ver. Sí, perdone, sí, disculpe señora calculadora, tiene toda la razón. Entonces, esto es un comportamiento de una parábola. Ahí va a salir en un momento. Cada uno de estos renglones está subdividido en cierta cantidad. Vamos a ver cómo es. ¿A cuánto lo puse? En x está igual a 1, pero voy a ampliar. Se dan cuenta que el negativo no me sirve, por lo tanto le voy a poner menos 1 y voy a ampliar esto hasta 20 años. Y la amplitud de la y máxima la voy a poner hasta 25 para ver cuál sea su alcance máximo. Para ver cómo es el comportamiento de matrícula de estos niños. Vean, acá está. Entonces, sí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. En este punto analizamos y es decreciente. Eso quiere decir que hubo una cúspide del establecimiento y en la parte de la inscripción. Si yo fuera dueño de un colegio o un establecimiento y analizo esta parte matemática, me estaría dando cuenta que algo no salió bien en el colegio. Lo estoy poniendo a 55 para ver en qué momento es su punto máximo, cuando la pendiente es igual a 0. Entonces se recordarán que en este momento la pendiente es igual a 0. Acá la pendiente es positiva y en este lado la pendiente es negativa. Entonces voy a irme a la parte de cálculo. Solo vamos a ver en qué momento la derivada, esto es igual en este punto. Vamos a ver. En este punto pienso que es la parte máxima
y exactamente acá, en x igual a 6, y es igual a 40. En ese momento la primera derivada es 0. Entonces, a los 6 años es que este establecimiento ha alcanzado el máximo de inscripción en la matrícula de sus estudiantes. Luego, por alguna razón, no sabemos, ¿verdad? Puede ser que la mala atención, la mala educación, el mal procedimiento de procesos de enseñanza-aprendizaje a través de como la parte educativa es tan compleja de poder trabajar, tiene que haber una motivación en contextos escolares, si no, decae. Entonces, puede ser que tenga un decaimiento. Entonces, yo veo esta gráfica y este comportamiento de este establecimiento y sé que ha funcionado económicamente bien 6 años, porque la pendiente o la razón de cambio de 0 a 6 años ha sido excelente, pero de 0 en adelante ha decaído. Entonces, vamos a ver, ahora quiero ver en qué punto, cuántos años esto es igual a 0. Entonces, me voy a ir a calcular un 0. Voy a poner el valor 2. Vamos a poner acá el del lado izquierdo. Y me voy a ir a poner el otro punto al lado derecho para ver en qué año precisamente ocurre eso. Entonces solo estoy poniendo un parámetro para ver cuánto es la intersección en 0. Entonces dice que en 12 años esto toca 0. En este momento es un punto de fluctuación en la parte del proceso administrativo escolar donde no es rentable el negocio. Está decayendo, decayendo y un punto en que llega a 0. Y luego pues ya son números rojos para el establecimiento. Entonces vean lo que hemos podido platicar de este tratamiento de partes que no son matemáticas, pero realmente la matemática tiene influencia en todo. Bueno, paramos con este ejercicio y vamos a hacer otro por acá. Bueno, ahora vamos a seguir con temas de economía. Este tema lo desarrollo siempre para temas de posgrado, en la parte de administración de negocios o de proyectos. Pero ahora en la parte de cálculo, pues es bastante interesante el poder explicarlo, dado que estamos viendo razones. Primero vamos a hablar sobre qué es un costo promedio. Por ejemplo, voy a hacer un pequeño dibujo acá, una silueta de un producto conocido, no puedo mencionar nombres por aspectos de comercialización, pero vamos a imaginarnos un producto. Primero, ese producto tiene una... Entonces, les decía, tenemos una función de costo. Y esa función de costo yo la voy a anotar con C en función de Q. Entonces, C va a ser el valor de la parte monetaria que tengamos, ya sea la parte de dólares, quetzales, yenes, euros, lo que ustedes quieran. Pero entonces esta función es el costo de producción. Por ejemplo, estoy hablando acá de una bebida embotellada, cualquiera de la marca, ustedes pueden imaginarse la que ustedes gusten, pero por ejemplo eso tiene un costo y eso va a tener cierta función y dentro de las funciones tiene que tener ciertas características, como por ejemplo esto va enfocado principalmente a los que tengan administración en la parte de producción, a los ingenieros industriales principalmente, el costo de la materia prima más el costo de producción, el costo de operación y el costo de sueldos y salarios. Y todo eso se junta en una sola función. Y eso va a estar en función primero del cambio del dólar, en función del clima, aunque ustedes no lo crean. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la venta de un producto de aguas gaseosas va a variar conforme el clima. Cuando hay más calor, entonces la venta se va a disparar y cuando hay frío, las ventas bajan. Entonces, a eso me refiero con una función de costo. Pero estamos hablando ahorita en la parte de producción, no en la parte de ventas. En la parte de costo de producción tenemos una función, ¿verdad? Entonces, ahora, existe un concepto, el cual lo voy a colocar acá, que se llama costo marginal. ¿A qué se refiere el costo marginal? Ahorita les voy a explicar. Por ejemplo, yo vengo y digamos que tengo una función, vamos a poner una función f de q, y esta función f de q es el costo de poder generar cierto producto. Le voy a poner, solo por poner un valor, 0.q elevado al cuadrado más 3. Esa es la función de costo, pero entonces hay un costo marginal. Yo puedo venir y producir, por ejemplo, eh, esta función me saca de 0 a 3 productos. Pero, por ejemplo, yo vengo y quiero sacar cuál es el costo marginal. El costo marginal es la derivada de ese costo con respecto al valor o la cantidad de productos que necesito. Entonces, ese costo marginal, ¿qué va a ser? Por ejemplo,
yo quiero producir, no sé, evaluarlo 4, solo por poner un valor. Lo voy a evaluar dentro de 4. Entonces voy a sacar esta función, prácticamente sería la primera derivada de función de q. Y sería igual, esto pasa a multiplicar y sería 0.2 multiplicado por q. Lo voy a evaluar poniendo 4 productos o 4 unidades. Eso quiere decir que voy a producir 4 de estos. Estamos poniendo acá algunos colores emblemáticos. Y vamos a poner, lástima que no tengo otro color, les voy a repetir esto. Estos son colores acá, de envases de bebidas gaseosas. Ustedes podrán ponerle la marca que quieran. Entonces, perdón, aquí me equivoqué. 0.1 por 2 prácticamente es 0.2, disculpen. Entonces decía, 0.1 por 2 es igual a 0.2 de q elevado a la 1. Si yo vengo y este dc en dq, que es el costo marginal, el costo por producir, es igual a 0.2 y voy a producir 4 productos, esto es igual a 0.2 por 4, esto es igual a 0.8. Si estoy hablando de quetzales o dólares, esto me sale por el costo de poder subir arriba de este producto. Por ejemplo, si son 4, un producto más me va a salir a 80 centavos el producir ese valor. Entonces, les decía, así es como se maneja el poder controlar cuánto es el costo marginal de poder subir. Esta es mi función de costo, por ejemplo, de 0 hasta 3. Vamos a poner de 0 hasta 3. El producir 4 unidades, eso quiere decir que lo estoy evaluando en 4. Esa unidad adicional que quiero producir me sale en 80 centavos. Entonces ahora viene otro concepto adicional que es el costo promedio por unidad. Por ejemplo, tenemos una función de costo. Y esa función de costo, lo voy a poner acá con color negro. Esa función de costo es igual a una función f de q. Pero por ejemplo, si yo quiero producir, digamos, 20 unidades. Y de esas 20 unidades, vamos a poner que q es igual a 20. Y el costo de producirlas es igual a 100 quetzales. ¿Cuánto me sale el costo promedio? Entonces, básicamente, podemos poner una fórmula. Vamos a poner acá el costo promedio. El costo promedio para poder trabajarlo sería el costo que salió, vamos a poner una C acá y le voy a poner una barrita que significa promedio. Esta barrita básicamente viene derivada de lo que es la media aritmética, que lo verán en la parte de estadística. Pero entonces este costo promedio es igual al costo, la función de costo, dividido la cantidad de unidades que estoy trabajando. Entonces, ¿cuánto es de costo? Es igual a 100 quetzales, dólares, lo que quiera. Y la cantidad que produje fue 20. Entonces 100 dentro de 20 es igual a 5. Eso quiere decir que el costo promedio por estar generando esta cantidad me sale en 5 quetzales. Ahora, entonces, el ejercicio me dice, si la ecuación del costo promedio de un fabricante es, y me dan el valor, miren, tengo el costo promedio y me están preguntando, encuentre la función de costo marginal. Bueno, ¿qué es el costo marginal? Se recuerdan que es dc en dq. Pero si lo que me están dando es el costo promedio y yo necesito una función dc, entonces, ¿qué necesito hacer? Esta q que está dividiendo pasaría a multiplicar. Entonces, al momento de multiplicar la cantidad de unidades por el costo promedio, lo que voy a obtener es la función del costo general. Repito nuevamente, yo tengo una función de costo, que es esta, es C de f de q. El costo marginal es la primera derivada de esa función de costo. Y en este caso, en este ejercicio, lo que me están dando es el costo promedio, que es la función general del costo dividido la cantidad de unidades. Entonces, si yo quiero obtener una función C y esto está dividiendo, y lo que me dieron es la función promedio, esto lo paso a multiplicar para obtener esta función de costo. Ahora, quiero contarles algo que sucede siempre y principalmente, disculpen que hable tanto de la pandemia y todas las características, pero es muy bueno poder conocer cómo es el comportamiento microeconómico y macroeconómico de la situación
monetaria en el país. Por ejemplo, cuando comenzó la pandemia, más o menos voy a poner la fecha en marzo. La fecha en marzo. Ustedes más o menos se han dado cuenta las presentaciones que hay de las distintas embotelladoras de aguas gaseosas. Tienen lata, tienen PET, que es la parte de desechable, desechable grande, desechable pequeño. Hay litro y medio, familiar y extra grande. Bueno, voy a poner un poco de sociología al momento de poder platicar de esto. Por ejemplo, en marzo, digamos que tenían a la venta todas las presentaciones. Vamos a poner acá todas las presentaciones. Todas las presentaciones. Luego vino la parte donde cerraron el país, hicieron bastante cuarentena, cerraron toque de queda, etcétera. Abril, mayo, junio, julio y actualmente pues ya vamos por agosto. Entonces, solo quiero que veamos cómo fue el comportamiento. Por ejemplo, ustedes venían y compraban un agua gaseosa lata, un agua gaseosa desechable, pero el comportamiento de ventas socialmente tuvo que cambiar. Ustedes encerrados en su casa no pueden comprar una lata porque tienen que compartirla con papá, con mamá, con los tíos, con los primos, con cualquier persona que esté en la casa. Entonces, ese costo de lata, ese costo de botella de vidrio, ya no podían hacer. Entonces se elevaron las ventas. Si se elevaron las ventas, eso quiere decir que hubo demanda de las aguas más grandes, como por ejemplo 2.5 litros. Entonces, ustedes como ingenieros industriales, me imagino que el ingeniero industrial de planta de las distintas embotelladoras tuvo que analizar que el costo de producción social ya no tenía que enfocarse en las latas, ni en la de vidrio, ni en las desechables pequeñas, sino en las desechables grandes, por ejemplo 2.5 e incluso 3 litros, porque ya tenían que compartir. Entonces, vean dentro de la revista que presenta el Banco de Guatemala en su análisis financiero macro y microeconómico, presentan que las ventas en todas se dispararon para las presentaciones de 2.5 y 3 litros a raíz de todo eso, porque tenían, analizando desde el punto de vista social, había un encierro en su casa, querían compartir en familia, por lo tanto ya no iban a comprar una gaseosa pequeña, sino una gaseosa grande. Entonces, como ingeniero industrial, tienen que venir y decirle a la planta que ya no fabriquen la cantidad enorme. Vamos a poner acá una pequeña gráfica, digamos que esta era la gráfica de ventas y la que se disparó exageradamente fue la de las presentaciones grandes. Digamos que aquí en más pequeño las otras presentaciones, pero conforme fue creciendo los meses, se dispararon todas estas. Entonces había que dar la orden de bajar producción y subir esto. Pero hubo un momento, y no lo van a creer, pero entre embotelladoras hay una embotelladora de color azul que es la que fabrica la parte de plástico en el país. Entonces le vende a otra de color rojo cuando ésta necesita. Pero cuando esta es exageradamente la necesidad que tiene, esta de color azul no le va a vender a la de color rojo, se va a quedar con sus propias situaciones. Entonces ya hay un costo adicional que esta de color rojo tiene que buscar en otro lado donde le vendan el producto del envase de plástico, del comportamiento que tiene la parte de costo. Entonces, la función de costo para esta situación en estos meses tiene que cambiar. Entonces, en el momento que les toque buscar y cuando ya estén trabajando y vean el costo marginal, el costo promedio y cómo es la función de producto, se van a recordar que esto es una función matemática y la razón de cambio de esta la pueden generar a través de la primera derivada. Bueno, así fue el comportamiento. Lamentablemente acá habían pocos casos de personas contagiadas y ahora estamos acá en un nivel exageradamente grande y aquí todo esto cerrado y ahora aquí abierto. Pues son de las cosas que no entiendo de la parte epidemiológica, pero los médicos y las personas expertas en el tema sabrán por qué hacen, ¿verdad? Y principalmente la macro y la microeconomía puede matar más que una enfermedad, entonces también hay que considerar la situación económica del país, ¿verdad? Cuando me refiero a la parte macroeconómica es las grandes cantidades y microeconomía, por ejemplo, es la parte de las tiendas de barrio, la señora que vende tortillas, el señor que vende periódicos,
toda esa microeconomía que se mantiene en un dinero circulante en el país y en el circulante de su barrio. Esa es una microeconomía y gracias a Dios pues hasta el momento ha sido un poco estable en la parte del país. Bueno, volviendo otra vez al ejercicio en este pequeño texto, ya hablamos lo que es una función de costo. La función de costo simplemente la vamos a anotar con C, una C de f de Q, donde Q es la cantidad de productos a poder trabajar. El costo marginal es la cantidad de dinero de poder producir adicional a lo que ya tenemos esa función. Por ejemplo, esta función vengo y yo la delimité. Vamos a poner Q elevado a la cuarta potencia más 3 veces Q elevado al cubo menos 2 veces Q elevado al cuadrado más un tercio de Q. Por ejemplo, esta función como ingeniero industrial, yo vengo y he analizado que de 0 a una producción de, no sé, tal vez pongamos 1.000.000, 1 por 10 a la 6, me funciona. Pero por ejemplo, si yo vengo y veo que tiene demanda el país y no quiero producir 1.000.000, sino quiero producir 1.000.000 más 1, entonces ya no caigo en esta función de costo, sino caigo en la función de costo marginal, que quiere decir adicional a esta función de costo, ¿cuánto me sale producir eso? Entonces el costo marginal es igual a la derivada de la función de costo con respecto a cómo se mueve el producto. Y por ejemplo vimos que era de 80 centavos, solo por poner este pequeño ejemplo. Ahora el costo promedio, vamos a ponerlo acá encerradito. El costo promedio, ¿a qué es igual? Esto tiene una C, aquí tiene una barrita. Vamos a ponerlo acá. Costo promedio es C, barrita, que es basado en una media aritmética, un promedio, que es igual a la cantidad, el costo de producir cierta cantidad, por ejemplo, 100 quetzales o dólares, y producimos 20 unidades, nos sale a 5 quetzales el costo de cada unidad, y ustedes pueden venderlo, no sé, a 20 quetzales, y hay un concepto que es la diferencia entre la ganancia y el costo de producción se le llama especulación. Ese es el costo del cual la diferencia entre el costo de venta y el costo de operaciones que les ha costado ese producto. Entonces el ejercicio ahora ya podemos desarrollarlo. Y dice, si la ecuación del costo promedio de un fabricante es, vean, C promedio es igual a 0.01 multiplicado por Q elevado al cuadrado menos 0.02Q más 5 más 5000 partido Q. Encuentre la función de costo marginal. Y se recuerdan que la función de costo marginal, vamos a ponerla acá, la función de costo marginal, ¿a qué es igual? El costo marginal es igual a la función de costo con respecto a dq. Eso quiere decir la primera derivada, pero lo que me están dando es el costo promedio. Y también estoy viendo que el costo promedio, ¿a qué es igual? Es igual a una función de costo dividido la cantidad de unidades. Si yo quiero conseguir primero el costo marginal, para ello yo tengo que tener primero la función de costo. Y si me están dando el costo promedio, lo que tengo que hacer es esto que está dividiendo, pasarlo a multiplicar. Entonces ahora tendría Q multiplicado por la función de costo promedio, eso me va a dar mi función de C. Y ya teniendo esta función de C, ya puedo derivarlo y sacar mi costo marginal. Entonces voy a copiar este pequeño espacio que está acá, lo vamos a llevar a una nueva página y vamos a volver a copiar las fórmulas que ya teníamos. Primero habíamos dicho que el costo marginal, vamos a poner, disculpen que lo vuelva a escribir, pero es para que no se nos olvide, el costo marginal es igual a un dq, perdonen, es dc, dc en dq. El costo promedio está denotado con C promedio, que es igual al costo dividido la cantidad que tenemos. Entonces, si quiero conseguir el costo marginal, primero voy a conseguir la función de costo. Entonces la función de costo, vamos a poner acá f de costo, ¿a qué va a ser igual? A multiplicar Q por toda la función de costo promedio. Entonces vamos a poner
acá Q, y vamos a multiplicar todo el costo promedio, que sí lo tenemos, que es igual a 0.301 Q elevado al cuadrado menos 0.02 Q más 5 más 5000 multiplicado, perdón, dividido Q. Vamos a borrar esto que no pertenece a nuestra función. Y esto es Q. Entonces, al momento de multiplicarla, la función de costo, al cual ya le puedo decir que es C, sería Q por Q elevado al cuadrado, sería Q elevado al cubo, que prácticamente sería 0,001 de Q elevado al cubo, menos 0.02 Q elevado al cuadrado, más 5Q, y esto me quedaría simplemente 5000, porque esto al momento de multiplicarlo se divide. Entonces ya tengo mi función de costo. Y para poder sacar el costo marginal, dice que es de C en dQ. Entonces vamos a sacar la derivada del costo en función de la cantidad de unidades. Y sería 3 multiplicado por 0.001, sería 0.003 de Q elevado al cuadrado. Ahora voy a multiplicar esto y sería 0.02 por 2 es 0.04 de Q. 5Q, la derivada simplemente sería 5 y la derivada de 5000 pues básicamente es 0. Entonces con esto he encontrado lo que me estaban pidiendo, que era el costo marginal del ejercicio. Ahora creo que tenía una anotación más y dice, encuentra la función de costo marginal, ya lo hicimos. Ahora, ¿cuál es el costo marginal cuando se producen 50 unidades? Se recuerdan que si estamos hablando de marginal, esta función fue basada para cierta cantidad, pero necesito generar 50 unidades más. ¿Cuánto es el costo de poder generar esas 50 unidades más? Entonces vamos a poner la función dc en dq, y ahora va a ser evaluada con 50 unidades. Y eso sería punto 1, 2, 3 ceros. En vez de q voy a poner 50 elevado al cuadrado menos 0.04 multiplicado por 50 más 5. Nos vamos a ir a la calculadora. Ya teniendo la calculadora, vamos a evaluarla. Y sería, vamos a quitar de esto que nos había servido para el ejercicio anterior. Es igual a 0.123, ahora otro 3, valga la redundancia, multiplicado por la evaluación que nos están diciendo de las 50 unidades adicionales que hay que producir, menos 0.04 multiplicado por 50, cierro paréntesis, más 5. Le doy igual y me sale que el producir 50 unidades adicionales va a tener un costo de 3.75. Entonces, esta producción a eso se refiere. Con esas cantidades, eso es lo que nos va a estar costando el poder producir esa cantidad. Entonces, espero que les haya servido. Estos ejercicios son para poder explicarlos en un posgrado o algo así, pero en la parte de cálculo, pues tienen toda la variedad de ejercicios para poder hacer. Y es interesante poder explicar estas situaciones que ocurren en la oferta, la demanda, costo marginal, costo promedio y funciones de costo. Principalmente enfocado a los compañeros de ingeniería industrial. Bueno, entonces ahora para poder tener tal vez algún parámetro para poder realizar estos ejercicios de razones de cambio y problemas relacionados, pues encontré en un libro de texto algo muy interesante, muy bonito, que se los estoy pegando aquí en la pantalla. Y dice, hay 1, 2, 3, 4 y 5 pasos importantes para poder trabajar este tipo de ejercicios. Primero dice, lea varias veces con cuidado el problema. Si le es posible, trace un esquema. Número 2, identifique con símbolos todas las cantidades que cambian con el tiempo. Inciso 3, escriba todas las razones que se proporcionan. Oigan, cuando hablan razones, se están refiriendo a la parte de las derivadas. Cuando hacemos una forma implícita de y en dx, de c en dq, etc. Use notación de derivadas para escribir la razón que desea encontrar. Por ejemplo, un volumen con respecto al tiempo, un movimiento de s en dt, etcétera, ¿verdad? Hay que relacionarlo conforme las derivadas.
Número 4. Escriba una ecuación o una función que relacione todas las variables que haya introducido. Número 5. Diferencie con respecto al tiempo t la ecuación o la función encontrada en el paso 4. Este paso puede requerir uso de diferenciación implícita, pero como ya hemos repasado y se recuerdan que hicieron algunas hojas de trabajo adicionales sin ponderación, es importante poder conocerla. De ahí dice la ecuación resultante, después de la diferenciación, relaciona las razones de cambio con el tiempo de la variable. Son de los parámetros que son importantes poder conocer para poder resolverlos. Entonces, bueno, vamos a seguir haciendo ejercicios con estos temas tan interesantes. Bueno, ahora vamos a hacer este otro ejercicio y voy a ir leyendo lo que dice el mismo. Dice, una mujer que corre a razón constante de 10 kilómetros por hora cruza en un punto P en dirección al norte. Vamos a hacer las denotaciones acá. Viene y cruza y se va hacia el norte. Y esto tiene una razón constante de 10 kilómetros por hora. Cruza un punto P en dirección al norte. 10 minutos después, eso quiere decir que desde este momento la señora o señorita ya llevaba 10 minutos recorrido corriendo. 10 minutos después, un hombre que corre a razón de 9 kilómetros por hora, vean que la razón de velocidad es distinta, es menos la del hombre, 9 kilómetros por hora, cruza por esta línea, por el mismo punto P al cual se está refiriendo, y se va en dirección al este. Ahora la pregunta es, ¿cuán rápido cambia la distancia entre los corredores 20 minutos después de que el hombre cruza por el punto P? Primero, si es 20 minutos después, eso se refiere que acá ya recorrió 10 la señorita o señora y además de eso son 20 minutos más. Y entonces nos están preguntando cuánto cambia la distancia entre estos dos. Miren, a eso se refiere el ejercicio. Entonces lo primero que vamos a poner es de las lecturas que nos da el ejercicio. La mujer perdón, voy a borrar esto porque no era el mujer. Vamos a poner acá mujer. La mujer va hacia el norte. Eso, si lo pongo en plano cartesiano, esto sería y. Y está a una velocidad constante de 10 kilómetros por hora. Eso quiere decir que la mujer está en dy en dt. La derivada, la razón de cambio de cómo va variando la distancia conforme el tiempo. Y eso es igual a 10 kilómetros. Vamos a poner 10 kilómetros por hora. Y el hombre, vamos a ver, perdonen acá, no sé qué le pasa a este lapicito. Ahí está. Y el hombre va cruzando el punto P y se va directamente al este, entonces está relacionado con el eje X. Eso quiere decir que él está cambiando dx en dt. ¿Y a qué velocidad va? Va a una velocidad de 9 kilómetros por hora. Entonces, ahora, ¿qué necesito encontrar? Encontrar la razón. Vamos a ver cuán rápido cambia la distancia. Si están hablando de cuán rápido cambia la distancia, lo que me están preguntando es un dz en dt. ¿Cuán rápido cambia la velocidad entre estos dos corredores? Eso es lo que me están preguntando. ¿En cuánto tiempo? En 20 minutos. Pero si me están hablando de minutos y esto me están hablando de horas, esos 20 minutos pues tengo que relacionarlo en función de las horas. 20 minutos es igual a un tercio de hora, ¿verdad? Porque 3 tercios de hora es igual a 20, 20, 20. Entonces me están hablando de un tercio de hora. Si se dan cuenta, el ejercicio nos está diciendo que esto tiene 90 grados, por lo tanto esto es un triángulo rectángulo y el cual yo lo puedo denotar de la siguiente forma. Vamos a ponerlo acá un poco más explícito. En esta forma, en este lado voy a tener x, en este lado va a ser y en este lado va a ser z. Y si eso es cierto, yo puedo decir que tengo z elevado al cuadrado es igual a x elevado al cuadrado más y elevado al cuadrado. Y ahora voy a aplicar la forma explícita, la derivación explícita, porque lo que necesito encontrar es un dz en dt. Vean la variable, quiero derivar con respecto al tiempo y ninguna de estas tiene el tiempo por el momento.
Entonces me quedaría 2z, como no estoy derivando conforme t, tengo que poner, ¿qué cosa? A ver, recuérdense, claro, tendría que ser dz en dt. Y esto me quedaría igual 2x por dx en dt más 2y multiplicado por dy en dt. Ahora, si se dan cuenta, el dy en dt yo lo tengo, que es lo que hizo la mujer de 10 kilómetros, y también tengo el dx en dt, que es del hombre que hizo 9 kilómetros. Entonces, esta parte yo la puedo volver a reescribir y decir 2z por dz en dt, ¿a qué es igual? Esto va a ser igual a 2x, acá lo voy a colocar, multiplicado por dx en dt. Pero ¿cuánto vale dx en dt? Dx en dt, ¿a qué es igual? Es igual a 9. Entonces voy a colocar 9, porque miren, tengo la razón de cambio. Dx en dt es básicamente 9. Más, vamos a ver, 2 veces y multiplicado por dy en dt, que esto es igual a 10. Si se dan cuenta, tengo 2 en cada parte de esto. Puedo factorizarlo y puedo poner que 2 es factor de 9x más, vamos a ver, 10 veces y. Cierro paréntesis, de este lado tengo 2 veces z multiplicado por dz en dt. Y este 2, como ya es costumbre con color amarillo, lo puedo anular porque este 2 que baja acá a dividir, cancelaría el que tengo acá. Entonces ya solo me queda z es igual a dz en dt. Y esto va a ser igual a 9x más 10 veces y. Entonces ya empiezo a tener una función de z en dt. Ahora vamos a ver cuánto ha recorrido cada persona en el transcurso de tiempo. Entonces vamos a poner acá el hombre. Vamos a ver, el hombre que está recorriendo por x va a ser igual a 9 multiplicado por 1/3 de hora. Y se recuerdan que esto es kilómetros por hora, entonces no puedo ponerlo solo en minutos, sino tengo que basarlo los minutos en función de la hora. Entonces 20 minutos es igual a 1/3 de hora. Y eso me da 9 por 1, 9, dividido 3, sería 9 tercios. Y me da igual a 3 kilómetros. 3 kilómetros. Y ahora voy con la parte de la mujer. Y la mujer pues tiene una característica especial, que tiene 10 kilómetros por hora. Pero el tiempo, ella ya venía recorrido acá 10 minutos. Y 10 minutos es igual a 1/6 de hora, más los 20 minutos que fue cuando el hombre cruzó acá y fue el recorrido que ella hizo hasta este punto. Eso es igual a 1/3. Entonces esto me quedaría 1/6 más 1/3 multiplicado por 10. Nos vamos a la calculadora para ver cuántos kilómetros ha recorrido. Y entonces esta sería la cantidad de espacio que ha recorrido la distinguida mujer. Ya estando aquí en la calculadora, pues solo tenemos que evaluarlo y sería 10 multiplicado por 1/6. Lo vamos a poner en una forma fraccionaria, 1 dividido 6. Faltó el 1 acá. Más 1/3. Más 1/3. Aunque básicamente si yo hago una forma análoga de 20 minutos más 10 minutos, realmente es 30 minutos, que es 1/2 de hora. Y básicamente es 1/6 más 1/3. Pero veamos lo que dice la calculadora. Esto sería 1/2 multiplicado por 10. Esto sería igual a 5. Y exactamente lo que teníamos en mente, que ha recorrido 5 kilómetros en 30 minutos. Entonces ahora ya tenemos algunos argumentos y podemos decir lo siguiente. Primero que y, vamos a ver cuántos nos salió de x. X, ¿quién va en x? Es el hombre, que es igual a 3 kilómetros. Entonces vamos a poner acá 9 multiplicado por 3 más 10. Y vamos a ver en y cuánto hizo la distinguida dama. Hizo 5. Ahora nos hace falta el valor de z. Entonces con eso podemos tener algún argumento. ¿Cuánto hizo el hombre? Hizo igual a 3 kilómetros. Acá están 3K. Y aquí la mujer hizo 5 kilómetros. Entonces puedo encontrar cuánto vale z. Y z básicamente sería 3 elevado al cuadrado más 5 elevado al cuadrado.
Se recuerdan que aquí lleva un exponencial 2, por lo tanto esto pasaría como raíz cuadrada. Entonces nuevamente nos vamos a la calculadora. Y sería la raíz cuadrada de 3 elevado al cuadrado más 5 elevado al cuadrado. Le doy igual y me sale un valor de, vamos a ver, 5.83. Entonces regresamos acá y esto sería igual a 5.83 multiplicado por dz en dt. Y se recuerdan que la parte inicial del ejercicio decía cuán rápido cambia la distancia entre los corredores, y lo que andaba buscando es esta parte, el z. Acá está la distancia. Ahora sé que la velocidad es un dz en dt y ahora estoy a punto de poder localizarlo. Entonces vamos a poner que dz en dt es lo siguiente. Este 5.83 va a pasar a dividir toda esta parte. Entonces sería 9 por 3, 27, más 10 por 5 es igual a 50. Y todo esto dividido 5.83. Nos vamos una vez más a la calculadora y con eso ya vamos a ver cuánto es la diferencia de z en dt. Ahí se recuerdan que como es una razón, estamos hablando de z en dt, va a ser kilómetros por hora. Vamos a ver, acá es igual a 27 más 50, es igual a 77 dividido esta parte, le damos igual y nos da 13.25. Vamos a ponerle 13.21 y como es una razón con respecto a dz en dt, vamos a poner que son kilómetros por hora. Y esa es la rapidez con la que está cambiando este pequeño ejercicio. Bueno, voy a dividir esta clase en dos partes. Esta va a ser la parte 1 porque creo que me alargué bastante en poder explicar algunas características iniciales, principalmente en las interactividades. Entonces, no les voy a dejar tarea en esto, simplemente siempre les voy a agradecer un comentario como asistencia y yo les doy like para poder confirmar su asistencia. Entonces les agradezco bastante el poder puesto atención el día de hoy. Espero que les haya agradado la clase, que es la parte práctica del cálculo. Yo le llamaría que es la parte del cálculo moderno. Entonces les agradezco mucho la atención. Espero que pasen un bonito día, una bonita tarde, una bonita noche.